La humanidad en sus distintas etapas ha inventado y reinventado la forma de interpretar el arte, ha creado técnicas novedosas para edificar, ha pensado nuevos métodos y ha creado nuevos conocimientos, ha cimentado y también ha reinterpretado los sistemas jurídicos, todo ello con el objetivo de establecer las bases que permitan la socialización e identificación de los diversos organismos que jerárquicamente se van a imponer y van a crear nuevas formas jurídicas. Una de las características principales de este devenir histórico es precisamente la imposición del poder. Bueno, el poder lo podemos definir como una capacidad de los que comprenden las relaciones de control y de subordinación sobre otras personas. Incluso puede ser sobre poblaciones, ciudades enteras, y esto es algo que se ha repetido durante ciclos de manera constante. Bueno, entrando al campo de la tortura, pues pudiéramos decir que se entiende en cada etapa histórica de una forma distinta. Es posible explicarla a través, por ejemplo, del sentimiento de culpa de Sigmund Freud, por medio de la expiación del pecado, que en las sociedades medio orientales y en la Santa Inquisición se consideraba un medio de confesión cuya finalidad era crear un estado de temor permanente. Incluso es posible explicar a la tortura como un medio de control social para la imposición de medidas de control macrosocial, como lo entendieron ya los romanos desde hace una gran cantidad de siglos. Actualmente la figura de la tortura se ha reducido a la definición que cada ciencia le quiere dar cuando la analiza, pero siempre cometiendo un error. La tortura normalmente se analiza de forma aislada. Ahora bien, para hacer una correcta interpretación deberíamos hacerlo de una manera pragmática o multidisciplinaria. Bueno, creo que esto es porque finalmente la tortura no solamente se aplica a un sujeto como víctima del delito, sino que puede ser utilizada, ya lo dijimos, como un medio de control poblacional, económico, educativo, sexual y claro, ¿por qué no decirlo? La tortura puede ser considerada también un medio de control discursivo. Ojo con esto. Hay una cita de un libro que me gusta mucho que se llama El Gran Diseño, de uno de los físicos teóricos más grandes del siglo XX, que es Stephen Hawking. En su obra, pues él nos dice que uno de los errores de la ciencia contemporánea es siempre analizar de manera segmentada los fenómenos. Por ejemplo, si nuestro objeto de conocimiento fuera un pez, o sea, lo que vamos a estudiar es un pez dentro de una pecera de tipo esférico, cuando nosotros lo observamos para describirlo, vamos a tener diferentes ángulos para poder explicarlo. En el primer ángulo vamos a observar de frente nosotros a la pecera. En este ángulo vamos a registrar una vista distorsionada por el cristal y lo que vamos a observar no va a ser el pez realmente, sino la refracción de la luz que está mostrándonos aparentemente al pez. Ahora, en el segundo registro, nosotros vamos a pensar que observamos al pez desde la parte de arriba de la pecera. No vamos a tener la deformación que nos daba la vista de frente, pero desde la vista superior solamente vamos a observar el fenómeno de la refracción, es decir, otra imagen del pez que no es el pez. Y esto es justamente lo que ocurre cuando se analiza la tortura. Déjame decirte que estos análisis generalmente consideran que la tortura es un fenómeno que puede observarse de manera científica, jurídica, sociológica, política, criminológica y arqueológicamente. Pero nadie te dice hasta la actualidad que la tortura es un fenómeno multifactorial. Luego entonces tendríamos que analizarla, repito, de manera pragmática para poder comprender qué es lo que está pasando realmente con este delito o fenómeno social. Bueno, es sumamente importante lograr una comprensión de lo que ocurre en estos campos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la tortura ha sido incluida dentro de las sociedades alrededor del mundo, existen estados que han reprimido abiertamente a los gobernados a través de este delito. Sabemos además que la propia tortura se incluye dentro de los catálogos de lesa humanidad.
Delitos que, para explicarlo de una manera muy rápida, no prescriben porque el daño que generan es muy grande. Además de que los efectos sociales que generan también son bastante profundos. Déjame decirte, la prescripción en el ámbito jurídico nos hace referencia a que se tenga la pérdida de la posibilidad de ejercer una denuncia en contra de este delito. Esto no ocurre, por ejemplo, con los delitos de lesa humanidad como lo es la tortura, que significa que independientemente del lugar y el momento en el cual se haya generado ese delito, así pasen 30, 40 o 50 años, tú puedes denunciarla. En nuestro caso, vamos a analizar a la tortura desde el punto de vista jurídico de México. Y esto implica que, número uno, va a ser definida por la Ley General, tiene un nombre muy largo, Ley General para prevenir, investigar, sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En este sentido, la ley dice que el delito de tortura lo comete un servidor público, es decir, un empleado del Estado, un funcionario público o un servidor público, que busca o que tiene el fin de obtener una información o de obtener una confesión, siempre y cuando haya fines de investigación criminal o que se torture como medio intimidatorio o que se torture como un castigo personal, como una forma de coacción o incluso como una medida preventiva. Hay que poner bastante atención en esto de que la tortura puede ser utilizada como una medida preventiva. ¿Preventiva de qué? Pero bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante. O finalmente también puede ser que la tortura se utilice y se aplique por razones basadas en discriminación. Ahora, fíjense bien en esto. La tortura implica que debe de causarse un dolor o un sufrimiento físico o psíquico. Que también esta conducta tenga el objetivo de disminuir o anular la personalidad de la víctima. Esto es bastante interesante porque, como lo vamos a ver mucho más adelante, disminuir o anular la personalidad de la víctima implica que nosotros pudiéramos ni siquiera tocar físicamente o lastimar físicamente a la víctima. Sin embargo, sí le podemos causar una aflicción o le podemos causar un sufrimiento de carácter psicológico. También se puede utilizar la tortura cuando se realizan procedimientos médicos o científicos sin que la persona sobre la que se hayan realizado estos procedimientos dé su consentimiento. Eso es lo que la ley para prevenir y sancionar la tortura nos dice que es la tortura. Esta definición, pues bueno, de ella es imposible segmentar la conducta que se sanciona jurídicamente de los motivos que la originan. Tampoco la podemos separar de los sujetos que la vinculan o que están vinculados a ella y de los efectos que se dan a niveles micro y a nivel macro. Esta tortura debemos entenderla además como una tecnología para controlar ambientes sociales. Esto es bien interesante, fíjate. Aquí pudiéramos pensar que puede ser un elemento sancionador de ideologías distintas. Ojo, la tortura generalmente se aplica de la misma manera en que se utilizaba en las religiones hace mucho tiempo. De hecho, las religiones utilizaban la tortura. Si tú pensabas diferente a la ideología religiosa del momento, pues eras considerado no solamente un desertor ideológico, además eras considerado un hereje. Pero bueno, recordemos entonces, como decíamos, que esta figura de la tortura ha sido incluida en grupos religiosos extremistas, bajo un argumento sumamente oficialista. Este argumento es de representar graves amenazas para la sociedad. Y ojo, no solamente hablamos de sociedades desarticuladas, sino exterminadas con esos mismos elementos de sumisión y que se diferencian además por el sujeto que la aplica y cómo se justifica ese uso. Otro de los elementos que difícilmente se analiza en la tortura es la víctima. Y aquí hay bastantes elementos, por ejemplo, a nivel jurídico interesantísimos. En México, nosotros damos cuenta que el artículo 20 constitucional nos refiere principalmente a los derechos que se tienen en el ámbito penal, es decir, cuando hay una investigación o cuando hay un procedimiento penal. Y
Este artículo nos va a decir en 3 apartados, el A, el B y el C, los derechos, por ejemplo, bueno, en primer lugar, en el apartado A nos va a establecer cuáles son los principios del procedimiento penal. En el apartado B nos va a hablar acerca de los derechos del imputado y en el último apartado nos va a decir cuáles son los derechos de la víctima. Irónicamente, existen más derechos de la persona que está imputada o que está acusada de haber cometido el delito que los de la víctima. Bueno, ahora déjame seguir con esto. Resulta ser que esta víctima, decíamos, en su vertiente pues, individual o grupal, sufren normalmente tortura ideológica y no son capaces de apalabrar o de decir qué es lo que está pasando. No se dan cuenta que están siendo objeto de tortura o de manipulación, de la manipulación ya sea de los estados o de las religiones o de grupos políticos, de grupos sociales, que bueno, llevan agua a su pozo. Claro está, siempre en detrimento de la sociedad misma. Esta es una situación que, pues bueno, vamos a estar analizando también con el objetivo de revisar las formas de uso de tortura y el control que se da desde la antigüedad a la aplicación hasta nuestros días. Hasta aquí tenemos el primer avance y lo que te estaré contando acerca de lo que consideramos como las nuevas tecnologías y estrategias de tortura que se dieron a partir de 1950 hasta nuestros días. Pero bueno, vamos a hacer un análisis como ya lo estuvimos comentando desde la antigüedad. Hasta aquí me despido. Muchas gracias por escucharme y nos escuchamos la próxima.